buenos días con todos. En esta ocasión les hablaremos sobre un tema muy interesante, como vendrían a ser las enfermedades autoinmunes. El grupo está conformado por dos personas, quienes son Garay Venegas, Joel Daniel y quien les habla Pérez Herrera André Jordan. Para empezar, les daré una breve introducción del tema. Las enfermedades autoinmunes vendrían a ser un grupo de enfermedades diferentes que tienen como origen el propio sistema inmune. Esta va a producir anticuerpos contra los componentes de nuestro propio organismo. Esto se da por diversas razones y algunas no siempre claras. Lo que vendría a pasar acá es que nuestro cuerpo vendría a comenzar a confundir sus propias proteínas con agentes invasores para atacarlas a ellos mismos. Por lo tanto, una enfermedad autoinmune vendría a ser una enfermedad causada por nuestro propio sistema inmune. Este va a pasar a trabajar en forma inapropiada. Nosotros, para entender qué es una reacción autoinmune, primero tenemos que aprender un poco sobre nuestro sistema inmune. Entonces, les explicaré un poco sobre nuestro sistema inmunológico. Nuestro cuerpo tiene un complejo sistema de defensa contra todo tipo de invasiones de agentes externos, sean por ejemplo las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos o también en cualquier otra sustancia que no sea natural del cuerpo. Bueno, entonces este sistema de defensa se llamaría sistema inmunológico, ¿no? Lo conocemos como sistema inmunológico. Este vendría a ser un proceso evolutivo que ha creado un mecanismo de defensa que es capaz de reconocer cualquier tipo de invasión o agresión a nuestro cuerpo. La complejidad de este sistema está exactamente en conseguir distinguir entre lo que es perjudicial para el cuerpo, tales como los virus, las bacterias, también lo que hace parte de nuestro propio cuerpo, como son las células, los tejidos, los órganos, eh, y también lo que no es naturalmente de nuestro cuerpo, que pero nos causa daño, como por ejemplo, pero no causa daño, perdón, como por ejemplo los alimentos que entran en el cuerpo a través de la boca. Cada vez que nuestro sistema inmunológico se topa con cualquier sustancia extraña que está intérprete como potencialmente dañina, vendría a pasar a producir una célula de defensa y anticuerpos para combatirlas. Recordemos que cualquier sustancia extraña capaz de desencadenar una respuesta inmune se llamaría antígeno. Un ejemplo claro es cuando estamos en plena formación, o sea, en modo feto, por así decirlo. Nuestro cuerpo va a comenzar a construir el sistema inmunológico, ya que su función es reconocer todo lo que es propio, para que después éste conozca todo lo que es raro. También el cuerpo puede montar una respuesta inmune mucho más rápida si ya existen datos sobre el invasor. Pero si el antígeno es completamente nuevo, esto vendría a tomar algún tiempo hasta que el cuerpo descubra descubra un anticuerpo que son los más adecuados para poder combatir aquel tipo de partícula, ¿no? Eh, un ejemplo claro de esto se da en las vacunas, como por ejemplo, se expone a un paciente a un antígeno, ya sea un virus, una bacteria. ¿Por qué? Porque con el fin de estimular el sistema inmune para que así pueda crear anticuerpos contra estos gérmenes. Ya y así, cuando nos invade una bacteria, ya tendríamos un arsenal inmunológico, por así decirlo, para poder eliminarlo rápidamente antes de que pueda causar alguna enfermedad. A continuación, les hablaré sobre los principios generales de la autoinmunidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos sirve para aprender mejor las enfermedades autoinmunes. Eh, para esto vamos a diferenciar la autoinmunidad como una enfermedad autoinmune. La autoinmunidad vendría a definirse como la respuesta inmune o como la activación de la respuesta inmune contra antígenos propios.
¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que se va a activar la inmunidad adaptativa, la medida por los linfocitos contra antígenos que pertenecen al cuerpo. Esto no debería pasar en sí. Lo que debería pasar es que sea contra antígenos que no pertenecen al cuerpo. Sin embargo, esto no necesariamente ocasiona la enfermedad, pero esto cuando es de mayor proporción, o sea, cuando es más grande, vendría a ocasionar la enfermedad autoinmune, que vendría a ser una manifestación clínica de la autoinmunidad. Ahora sí, vamos al grano. Vendría a ser una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad se presenta cuando cuando el sistema de defensa pierde la capacidad de reconocer lo que es original, perdón, de nuestro propio cuerpo, por así decirlo, ¿no? Como llevando a la producción de anticuerpos contra las células, tejidos u órganos del propio cuerpo. Un claro ejemplo es la diabetes tipo 1. Esto vendría a ocurrir cuando hay una inadecuada producción de anticuerpos contra contra las células del páncreas, que vendría a producir insulina, llevando a que se produzca la diabetes. Otro ejemplo claro vendría a ser la esclerosis múltiple. Esto se dará cuando el sistema inmunológico comienza a producir anticuerpos contra componentes de la neurona. Esto vendría a causar un problema neurológico severo. La severidad de una enfermedad autoinmune depende mucho de los órganos afectados. Por ejemplo, la tiroiditis. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad prácticamente restringida a la glándula tiroides. Esta vendría a ser un órgano muy importante, pero no vital. Por ejemplo, los pacientes con esta enfermedad autoinmune pueden llevar una vida normal, tomando una pastilla al día, tomando una pastilla al día de la hormona tiroidea. Pero sin embargo, otras enfermedades autoinmunes son más graves, especialmente aquellas que atacan a órganos y estructuras nobles del cuerpo, como el sistema nervioso central, por ejemplo el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos, etc. Bueno, a continuación le daré el paso a mi compañero para que le pueda explicar un poco más sobre los tratamientos, las causas, qué tipo de enfermedad afecta a cada órgano, ¿no? Ahora hablaremos de la clasificación de las enfermedades autoinmunitarias. Como podemos observar, hay dos tipos de clasificación, las que son enfermedades autoinmunitarias órgano específica y las que son enfermedades autoinmunitarias órgano no específica o sistemática. Las enfermedades autoinmunitarias sistemática o no específica son las que afectan a un gran número de órganos y se asocian a menudo a la hiperactividad de linfocitos B y a un amplio y variado de anticuerpos. Las enfermedades autoinmunes sistemáticas poseen dos características esenciales. En su origen, todas comparten un fallo en el sistema inmune del organismo que va a realizar su trabajo adecuadamente, que es de defendernos de las agresiones externas y pasa a producir daño en nuestros propios tejidos y la célula conformándose la enfermedad autoinmune. La segunda característica es que prácticamente no existe órgano o tejido que no puede verse afectado, siendo habitual que dichas afecciones sean múltiples y simultáneas van a generar esta enfermedad. La siguiente clasificación es de la órgano específica. La reacción inmunitaria se dirige contra un antígeno blanco único de un órgano o de una glándula específica, de modo que las manifestaciones se limitan a gran medida al órgano en particular. Los mecanismos efectores humerales o mediados por células pueden dañar de modo directo a las células de los órganos blancos, o bien es posible que los anticuerpos estimulen en exceso o bloqueen la función normal de los órganos. Estas enfermedades se caracterizan por la lesión celular directa ocurriendo cuando los linfocitos o anticuerpos se fijan en los antígenos de la membrana celular y producen lisis en la célula, reacciones inflamatorias o ambas cosas en el órgano afectado. El tejido conjuntivo desplaza de manera gradual la estructura celular dañada por fibrosis y la función de órgano declina.
Ahora veremos cuáles son las enfermedades más frecuentes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades autoinmunitarias afectan del 3 al 7% de la población mundial, por lo que pese a que muchas de ellas son enfermedades poco comunes, la suma de todas ellas hace que los trastornos autoinmunes tengan una alta incidencia en el mundo. A continuación, veremos cuáles son las enfermedades más frecuentes en las que el sistema inmune señala como una amenaza en células propias del cuerpo. Tenemos a la celiaquía, a la diabetes tipo 1, al lupus eritematoso sistemático, a la dermatomiositis, a la artritis reumatoide, a la esclerosis múltiple, al síndrome de Guillain-Barré, a la miastenia grave, a la tiroiditis de Hashimoto. Ahora hablaremos de una enfermedad autoinmune que es la celiaquía. ¿Qué es la celiaquía? La celiaquía es una enfermedad caracterizada por una reacción de sensibilidad por parte del sistema inmune al consumo de gluten, que es una proteína que se encuentra en el trigo, la cebada, el centeno y la avena. La causa. Esto es debido a un error genético. El sistema inmune, cuando detecta que se ha consumido gluten, empieza a dañar las vellosidades intestinales, las cuales son necesarias para absorber los nutrientes. A causa de este daño, las personas celíacas tienen problemas de salud y consumen gluten. Los síntomas. Los síntomas más comunes después de comer gluten son el dolor abdominal, el estreñimiento o diarrea, las náuseas, el vómito, la pérdida de peso, la disminución de apetito, la fatiga, la aparición de hematomas, entre otros. El tratamiento. Al ser un trastorno autoinmune de origen genético, la celiaquía no puede curarse. La única manera de evitar los síntomas es llevar una dieta sin gluten de por vida. Ahora hablaremos de otra enfermedad, que es el lupus. ¿Qué es el lupus? Esta es una enfermedad autoinmune en la que las células inmunitarias empiezan a atacar a diferentes órganos y tejidos sanos, entre ellos la piel, los riñones, el cerebro y las articulaciones, entre otros tejidos. Los síntomas más frecuentes son el dolor de cabeza, la hinchazón en las articulaciones, dolor torácico, fiebre sin causa aparente, la fatiga, debilidad, aparición de llagas en la boca, la sensibilidad a la luz, erupciones, malestar general, entre otros. También habrá otros síntomas que van a depender del cuerpo afectado. Por ejemplo, si el daño es en el cerebro, habrá dolor de cabeza, cambio de personalidad, problemas de visión. Si el órgano es el corazón que está afectado, habrá una inflamación en los músculos cardíacos y arritmias. El tratamiento no hay cura y esto dependerá de la región afectada del cuerpo y de la gravedad de los síntomas, aunque los antiinflamatorios son los medicamentos más recetados.